objetivo y plural, Juan TH y Georgie Rodríguez presentan Nosotros a las 8. Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de Nosotros a las 8. Hoy me acompaña nuestra querida productora Olga Almanzar y estaremos llevando a ustedes una interesante conversación a propósito de que se celebra en nuestro país el Encuentro Internacional por la Democracia Social, cuyo anfitrión es el Partido Revolucionario Moderno, y el secretario de Asuntos Internacionales de ese partido, el doctor Jesús Félix Iglesias, ha logrado para nosotros una muy interesante entrevista. Me refiero a la presencia de Timoteo Zambrano, presidente de Políticas Exteriores del Parlamento de Venezuela, que participa en este encuentro internacional y a quien le agradecemos la gentileza de haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, estoy a su disposición. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta noche, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este encuentro que se celebra en la República Dominicana? Bueno, estamos analizando un conjunto de temas importantes, inherentes a la realidad global, a la realidad del mundo, y además porque América Latina presenta un momento con características muy particulares, muy peculiares, en la cual tenemos un número importante de presidentes progresistas en la región. Y esta es una organización que justamente su nombre es Alianza Progresista, ¿no? Eso nos permite entrar en ese contacto con nuestras organizaciones hermanas que están en estos países y ver cómo marcha, por ejemplo, la acción de gobierno socialdemócrata en la región. Hoy, por ejemplo, tuvimos al canciller de República Dominicana una estupenda intervención sobre todo el tema de derechos humanos. Me pareció sumamente importante y la experiencia dominicana. Y así vamos a estar a lo largo de estos 3 días y eso creo que muchas de esas políticas pueden ser de alguna manera adaptadas a otras realidades del continente, ¿no? Por lo tanto, venir a Dominicana, que hoy en día es de una fortaleza democrática importante y además con clarísimas políticas socialdemócratas en el ejercicio del gobierno del PRM, bueno, yo creo que es importante, pues, ¿no? Y fortalece, nutre a la Alianza Progresista. La Alianza Progresista es una organización global que está en todos los continentes y hoy nos ha tocado América Latina, en los próximos días será África y así pues Euroasia, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí hay unos eventos que se han suscitado como la victoria de Petro en Colombia o la victoria del presidente Lula en Brasil, que tendrá amplio impacto geopolítico en la región, y tendremos un encuentro el día de mañana donde vamos a analizar esos impactos y sobre todo cómo está la región políticamente, ¿no? Y en la tarde estará el presidente Abinader, nos acompañará y con él compartiremos, intercambiaremos sobre estos temas. La socialdemocracia en América Latina, yo siento que no ha jugado un papel tan determinante en las últimas décadas. Y lo digo porque actualmente 2/3 de América Latina están bajo algún gobierno que tiene tendencias de izquierda, al menos discursivamente. Entonces, yo soy de la gente que se inscribe en el planteamiento de que a la socialdemocracia nacer en una zona como Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento histórico completamente distinto,
países con una estructura económica completamente distinta. Yo creo que ese estiramiento conceptual a América Latina ha sido un poquito más complicado precisamente porque nosotros en América Latina no contamos con las estructuras y el momento histórico similar para que la socialdemocracia pueda tener el alcance que busca. ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, obviamente el desarrollo de la socialdemocracia, que era fundamentalmente el socialismo democrático en Europa, cuando se traslada a América Latina, no tanto como socialismo democrático, sino una respuesta más socialdemócrata en la búsqueda, digamos, de esa democracia social con políticas de inclusión, políticas que mejoren justamente la lucha contra la desigualdad, siendo nosotros un continente quizá uno de los más desiguales del mundo. Por lo tanto, ahí obviamente tenemos el bagaje ideológico, pero la aplicación en la región ha sido más compleja, más difícil. Eso quizás tiene mucho que ver con internalizar ideológicamente esos principios y esos valores que tiene la socialdemocracia y sobre todo el cumplimiento de nuestros programas electorales, que ese es un problema que tiene la política regional, que no es fácil conseguir en la región que una población vote por un programa de gobierno y que ese programa se aplique rigurosamente, como ocurre en Europa. En Europa se aplica el programa de gobierno y se va evaluando el programa de gobierno día a día. En América Latina no, en general no. Pueden tener pinceladas del programa de gobierno, pero hay otros factores que intervienen y evitan que ese programa se pueda cumplir. Entonces, bueno, yo creo que ahí siempre he dicho que hay un tema de cultura política, de reforzamiento, de políticas de Estado, de alianzas, no de posiciones o de cargos políticos, sino unas políticas de Estado que permitan que el liderazgo político pueda respaldar a un gobierno en determinado momento para lograr esas grandes políticas de Estado. Por ejemplo, cuando se está haciendo una reforma del sistema de justicia, que es muy importante porque el sistema de justicia es para todos, por lo tanto, y tiene que haber un gran acuerdo de Estado para avanzar en eso. O la educación, bueno, si nos ponemos de acuerdo en el cuántos puntos del PIB le podemos asignar a la educación, o cuando nos planteamos un tema en el ámbito social importante de redistribución para ir aniquilando la desigualdad. Bueno, esas son grandes políticas que deberían consensuarse entre el liderazgo político, la sociedad y el gobierno para que ese Estado pueda avanzar en un bienestar para todos, ¿no? Pero tienes razón, yo creo que ahí tenemos que estar claros las falencias que hemos tenido y que son los errores que hay que analizar y que hay que ponerlos sobre la mesa, a ver cómo mejoramos en un mundo que cada vez se aleja de lo ideológico y es un mundo cada vez más pragmático, un mundo donde el desarrollo científico-tecnológico va dejando atrás el tema de la ideología, ¿no? Eso hay que estar claro, redes sociales, etcétera, ¿no? Nuevas formas de participación política que van más allá de los partidos, que ese es otro tema importante, ¿no? Eso iba a comentarle. Siento, principalmente en nuestra América, ¿no?, que los temas ideológicos han ido desapareciendo. Y los presidentes que surgen están fundamentados en el populismo, en establecimiento de gobiernos pragmáticos. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que esas ideas, esos sueños que abrigaba mucha gente y por la que se inclinaba electoralmente han ido desapareciendo y se han convertido en gobiernos más pragmáticos y fundamentados en políticas populistas? Bueno, fíjense que, por ejemplo, ahí yo creo que dos ejemplos que pudiéramos colocar en el programa, ¿no? Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Dos ejemplos de gobierno profundamente populista. Bueno, fueron derrotados.
Es decir, yo creo que la gente no se sigue comiendo ese tipo de engaños. La gente quiere producir, la gente quiere trabajar, la gente está cansado, porque el populismo de alguna manera es un factor de conflicto, ¿no?, en la sociedad y de división en la sociedad. La gente está cansada, está desgastada del conflicto y no quiere continuar con el conflicto. Por ejemplo, yo he dicho que en Venezuela, en las elecciones que vienen, que son el 2024 presidenciales, el país no le va a votar a un rostro del conflicto. Estoy convencidísimo de eso y lo están diciendo todas las encuestas. Por lo tanto, alguien de liderazgo político que hemos estado en el conflicto, no creo que pueda ser acompañada por el favoritismo de la gente en términos de mover las encuestas de ese 62% que no votó en las últimas elecciones. En las dos últimas elecciones un 60-62% no votó. Porque la gente no quiere, sabe que el conflicto es crisis económica, es desempleo, es violencia política, es inseguridad, en fin, es todo eso. La gente ya no quiere eso. Yo creo que ahí habrá un offside, esa es mi tesis, pero bueno, no se trata aquí no es la idea que tenemos en el programa. Pero al final, la gente, estos gobiernos, porque usted lo señala muy acertadamente, nuestra región, digamos, ha tenido dos grandes etapas de la izquierda, ¿no? La primera etapa, diríamos que fue la etapa de Chávez, de Lula, el primer gobierno de Kirchner, esa etapa, ¿no?, de Correa, en fin. Bueno, ese fue un momento mucho más ideológico en la región. Los debates eran absolutamente ideológicos. Poco debate sobre el problema de la gente, ¿no? Yo creo que ahora está lleno también ahora de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas. Vamos a ver unas gestiones mucho más pragmáticas. No digo que no esté lo ideológico, digamos, en un áurea, pero va a ser más pragmático. Porque, bueno, tenemos la guerra de Ucrania-Rusia, importante, eso ha movido el tablero del mundo. No sabemos hasta dónde nos va a llevar y rápidamente habrá que tener un liderazgo que pueda resolver ese asunto en una mesa de negociación, darle la oportunidad a la diplomacia. Yo creo que Lula puede cumplir esa tarea en los BRICS, quién sabe, y liderizando a todo este conjunto de presidentes en la región y por lo que significa hoy la región rica en energía, en petróleo y gas, rica en agua, en commodities, en fin. Por lo tanto, va a tener una opinión que dar. Y con ese liderazgo del presidente Lula, más todos los presidentes de la región, yo creo que vamos a observar un nuevo tablero en ese conflicto. ¿Podrían intervenir como alianza para mediar en la situación Rusia-Ucrania? Pero esa respuesta me la dará al regreso de la pausa. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.
8. Le dejé una pregunta al ir a la pausa. Me gustaría conocer su respuesta. Bueno, la alianza, uno de los temas que estamos tocando es paz y desarme hoy, ¿no? En ese tema ha intervenido el canciller de República Dominicana. Y vamos a seguirlo haciendo. Es decir, yo creo que la alianza tiene un desafío global en trabajar ese tema que siempre fue un tema de los grandes, como Willy Brandt, por ejemplo, Bruno Kreisky o los Palme en su momento, ¿no? Y que en aquella época en la internacional se sentaban los soviéticos y los norteamericanos. Y ese era uno de los principales temas que le preocupaba a la internacional. Bueno, hoy igual a la alianza, esos son temas globales que nos están preocupando muchísimo. Incluso que sea desde la cooperación y nunca de la injerencia, que es también importante, ¿no? Un poco lo que fue el tema de la cooperación de la posguerra, que fue todo un concepto que lo asumió después Naciones Unidas. Y lo que tratamos es transmitir a todos nuestros afiliados una ruta que nos puede llevar a resolver ese conflicto. Claro, desde este punto de vista del análisis en el programa lo hago prácticamente de manera individual, pero visualizando a la alianza que está preocupada por este tema, sin duda alguna marcará una pauta importante en las organizaciones que están afiliadas y que iremos llevando por todo nuestro continente el tema de la paz y el desarme, ¿no? Y el diálogo y el diálogo, claro. Es la única salida para solucionar un conflicto que tanto afecta en estos momentos a la raza humana. Así es, y un sector de la oposición venezolana hubiese entendido que el diálogo era lo fundamental y no atacar el diálogo y otros factores de la comunidad internacional como Estados Unidos y parte de Europa, Venezuela estaría en una situación distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Yo quiero rescatar un poco este tema. Me gusta el hecho de que se creen estas plataformas y estos escenarios para discutir sobre cómo se puede mejorar la aplicación de la política y de la ideología que todavía queda, ese remanente ideológico. Yo siento que con la explosión de las redes sociales, ese relevo generacional en la política y el pensamiento político, hay una ruptura. Muchas personas ahora entienden que pueden hacer un movimiento social sin ningún tipo de ideología política de fondo, simplemente porque cada uno tiene una cuota en el tema de la discusión global a través de las redes sociales. Entonces, este tipo de plataformas, en cierta forma, dan un impulso a lo que realmente es, vamos a decir, el mercado de las ideas en la política. Pero yo quiero llevar la discusión a un punto también que le compete a la socialdemocracia. Las características, los fundamentos de la socialdemocracia, el bien común, la redistribución de las riquezas, el cuidar los derechos de todos los ciudadanos por igual, la solidaridad, el tema de las relaciones laborales. Cuando uno revisa esos puntos que caracterizan a la socialdemocracia, sus fundamentos coinciden exactamente con los principales problemas que estamos teniendo en América Latina en las últimas décadas y que en cierta forma ha habido problemas para resolver. Entonces tenemos una sociedad en América Latina en donde todavía estamos hablando de luchas por los derechos laborales. América Latina tiene muy bajos salarios, el sistema de seguridad social, por ejemplo, en República Dominicana es una discusión actual. Es un sistema que tiene 25 años, una ley que tiene 25 años y que tiene vamos a decir, una poca cobertura a la población y tiene beneficio para los empresarios. Entonces, cuando uno revisa los problemas, coinciden precisamente con los objetivos y propósitos de la socialdemocracia en América Latina. Y aunque sí se han tenido logros, siento que hay una materia pendiente ahí, que hay mucho todavía por hacer. Entonces, ¿cómo se plantean como alianza, como este grupo de pensadores que están tratando de empujar esa ideología? Primero, luchar con esa falta de conceptualización de las poblaciones más jóvenes y del poco interés de esas poblaciones hacia los procesos políticos tradicionales y cómo pretenden mejorar la lucha en el avance
de todos esos conceptos que se vuelven realidades para toda América Latina? Bueno, el mundo que conocemos hoy es un mundo con más libertades, un mundo con más derechos. Lo que ocurre es que en la medida en que tú logras derechos, te surgen nuevos derechos. Entonces eso es recurrente, es decir, nunca vamos a conseguir una sociedad que esté satisfecha plenamente por todos los derechos que tenemos. No, van surgiendo nuevos derechos. En la medida que logramos esos derechos, surgen otros derechos. Y esa es la vida. El punto está en que la cultura política sea lo suficientemente fuerte en el ciudadano para entender eso, para tener una sociedad con derechos para todos, que sea una sociedad sana, una sociedad, a medida que tienes más derechos, es una sociedad más libre. Entonces, bueno, esa es la búsqueda del ciudadano. Entonces ahí viene la interpretación de otros factores, desde el religioso, étnico, el cultural, en fin, viene en la política, gente que quiere regresarnos a etapas ya superadas, pues considera que es mejor vivir con aquellos derechos y no con la superación de esos derechos. Entonces, bueno, esa es la lucha constante de la socialdemocracia, la lucha por los derechos de las minorías y de las mayorías, muy importante. Entonces, yo creo que la socialdemocracia siempre va a estar luchando por nuevos derechos. Y yo lo indico mucho porque eso es lo que nos está ocurriendo. Lo que pasa es que uno habla de estos temas y puede desatar una polvoreda en un concepto, pero hoy hay movimientos religiosos importantes que quieren regresarnos a etapas ya superadas, ¿no? Y yo soy muy respetuoso de los movimientos religiosos, muy respetuoso, pero aquí se trata no de temas religiosos, sino de temas sociales y de derechos para la gente, ¿no? Esa tendencia que se está produciendo en los últimos tiempos en nuestra América morena, dirigida a llevar gobiernos progresistas, se mantendrá porque hemos vivido épocas, ¿no?, donde ha sucedido lo propio. Muchos de esos gobiernos han fracasado y los pueblos han retornado, o sea, en un van y vienen. El péndulo. El péndulo. ¿Podría eso sostenerse ahora en el tiempo o podría degenerar en frustraciones y volver a posiciones anteriores? Bueno, fíjese que en el caso de Brasil la gente experimentó, aunque hay una mejoría en la economía brasileña, y quizás eso fue lo que se le hizo más duro a Lula para ganar, y ganó por la pequeño mínima, margen. por la mínima, pero sin duda alguna que esa victoria se debe que aun cuando hay un mejoramiento económico de la macroeconomía, en los problemas directos de la gente empeoró, aumentó la pobreza cuando Lula había sacado 30 millones de brasileños de la pobreza. Entonces, claro, tiene un costo, yo coincido con usted, tiene un costo porque la gente, como decían nuestros abuelos, nadie aprende en cabeza ajena. Entonces la gente tiene que pasar por una situación de esa naturaleza para volver a restablecer, digamos, la mejor forma de gobierno que le resuelva sus problemas. Y en el liderazgo político es como ese liderazgo político tiene un discurso coincidente con la gente y la acción de gobierno sea coincidente con ese discurso. Y yo creo que yo relato mucho sobre Brasil porque, bueno, es un país de 220 millones de habitantes, donde había una pobreza tremenda, extrema, y que esas dos gestiones del presidente Lula demostraron que sí se podía gobernar para la gente y que se podía sacar de la pobreza. Bueno, eso empeoró y ahora la gente lo que ha hecho es darle de nuevo la confianza y claro,
No es fácil por las circunstancias que pasó el presidente Lula, pero al final fueron los descamisados, los pobres, la gente que quiere regresar a tener prosperidad, ¿no? Que la tuvo durante ese gobierno. Entonces, al final la lección es una: cumpla con su programa. Lo que te decía, ¿no? Tienen muchos programas, pero la pobreza sigue, la desigualdad continúa. Bueno, lo que se trata es ir a resolver esos problemas, ¿no? Más que ideológico, el problema es más pragmático, es de gestión para resolver los problemas de la gente, ¿no? Quiero pedirle permiso de nuevo, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.
Aquí continuamos con una interesante conversación con el señor Timoteo Zambrano acerca de temas muy interesantes de política internacional o de geopolítica, de socialdemocracia. Y le voy a hacer otra pregunta precisamente en ese tenor. ¿Cómo se plantean ustedes como alianza, pues, ser atractivo o atractivos para las nuevas generaciones, que está un poco desinteresada en política? Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Pero soy convencido que por distintas vías los jóvenes van asumiendo cada vez más responsabilidad política. Las redes, que son quizás el factor en el tiempo de hoy que es mucho más determinante para la participación, puede ser en política, puede ser en temas sociales, en el hecho económico, en fin, pero se incorporan. Es decir, son redes que la gente puede opinar libremente, sin ningún tipo de controles, ¿no? Y eso es importante. Los partidos orientan de alguna manera, y este tipo de alianzas políticas pueden orientar, digamos, los momentos más cruciales de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando el ciudadano se ve que está empoderado, que tiene libertad de expresión y de decir lo que considera que tenga que decir y que no necesariamente tiene que ser militancia, eso lo tenemos que entender. Si hay un tema que está tratando una determinada organización política, tiene que haber la libertad, que eso te lo da las redes sociales, para que distintas personas de distinta afiliación política puedan coincidir en el tema que un partido determinado o una organización puedan estar planteando para mejorar o luchar por unos derechos, etc. Digamos que no es importante la militancia partidista, ¿no?, para participar en esos temas. Por eso, el punto es, cuando hablamos del discurso, es cómo logramos trabajar grandes temas en que toda la sociedad se pueda identificar, o distintos sectores se pueden identificar con ese tema, y que no tenga que tener militancia política para poderse identificar. Y ahí juega un papel, obviamente, las redes sociales y las organizaciones políticas o las alianzas como la nuestra, la Alianza Progresista, tienen que tener un vehículo, un canal. En otras palabras, tienen que adecuarse a esa nueva realidad y recibir las opiniones de una sociedad global que cada vez busca más participación. ¿Por qué escoger la República Dominicana para este encuentro internacional? Motivados quizás porque el partido de gobierno, el PRM, ha sido reconocido. Integra la Alianza Progresista. Es parte de la alianza, claro, pero además de eso ha tenido el gobierno del presidente Abinader el reconocimiento internacional por el magnífico manejo de la economía durante la crisis de la pandemia del COVID-19, la más reciente aún, el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Además de eso, ha sido exitoso en la recuperación del turismo en la República Dominicana, la manera en que eficientemente enfrentaron el COVID-19. O sea, una serie de medidas y de éxitos que ha logrado el gobierno que le ha valido el reconocimiento de organismos internacionales, tanto económicos como de salud y de turismo. ¿Acaso eso es lo que influyó para que fuera nuestro país la sede de este encuentro? Claro, hoy también hubo una exposición sobre todos estos temas de gestión pública del gobierno de la República Dominicana, del presidente Abinader. Y digamos, ¿cuál fue la conclusión al final en la relatoría? Bueno, estas son políticas socialdemócratas que han sido exitosas en República Dominicana y que deben replicarse a lo largo y ancho de nuestra región. Creo que eso, digamos, define en términos prácticos, en términos de gestión, lo que es una política socialdemócrata. Lo vemos en República Dominicana, efectivamente. Y eso es un factor importante que priva al momento de tener estos encuentros globales, ¿no?
En este encuentro que ustedes realizan, ¿qué clase de actividades se llevarán a cabo? ¿Quiénes estarán participando? ¿Cuáles serán los temas que se van a tocar ahí? Que si va a ser abierto al público o solo Sí, a la membresía. no, el recinto no es tan grande, es un hotel, etcétera, pero están los medios y están llevando momento a momento los debates. Hoy es un día de ponencia de distinta temática global. Mañana entramos a los temas de orden político de la región, ¿no? Que va a ser bien importante. Y bueno, y el futuro de la alianza, es decir, hacia dónde miramos, qué va a pasar en el 2023, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro marco de acción? ¿En dónde nos vamos a mover en los próximos años como alianza, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que globalmente está ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son esos temas de interés que usted entiende cómo va terminando el año ya? Y hemos visto todo lo que ha pasado en este año. Estamos al cierre de una pandemia que casi termina, aunque todavía hay retos, y ha dejado unos remanentes en la economía que vamos a tener que lidiar durante muchos años. Está el tema también de la crisis en Rusia y Ucrania, que ha afectado los commodities y las cadenas de redistribución en el mundo entero, y que América Latina también ha sido muy afectada por eso. Estamos también viviendo un proceso de un cierto equilibrio o reorganización de las fuerzas políticas en América Latina. Estamos viviendo procesos de cambio. ¿Cuáles son los retos y los temas de interés para la alianza en este momento? Bueno, temas globales como paz y desarme es importante, el tema de derechos humanos, fundamental, los nuevos derechos, ¿no? Que se discuten y lo que es la visión del retroceso de derechos adquiridos. El tema del feminismo es un tema que está ahí presente. En fin, el tema de la economía global, cómo, ese es un gran reto para el mundo. Obviamente las relaciones laborales están presentes también en este debate. La geopolítica, porque hay un nuevo mapa. Si la guerra nos lleva a una reconfiguración del mundo. Yo creo que el mundo ya marcha inexorablemente al multilateralismo, que ya no veremos el control de una potencia hegemónica sobre el mundo. Yo creo que habrá ya un nuevo equilibrio global, ¿no? Ese es un tema también de interés de la alianza, ¿no? Esos retos que tenemos hacia adelante. Y además el crecimiento de la alianza, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las nuevas rutas para que la alianza pueda continuar creciendo en todos los continentes, ¿no? Por eso les decía al principio que hoy estamos en América Latina, pero los próximos días habrá una reunión igual en África y otra en Euroasia, es decir, a lo largo de lo que queda de año y el año que viene, ¿no? Bueno, yo creo que el tema también electoral también es un desafío, porque al final, bueno, el tema electoral te reconfigura y te potencia la propia alianza, ¿no? Cuando sus organizaciones políticas también ganan elecciones y podemos en ese marco ser eficientes en la gestión y de esa manera habrá más apoyo en otras regiones. Por eso les decía que lo que vimos de República Dominicana hoy, bueno, eso es un ejemplo de cómo se puede replicar en otros países. Señor Zambrano, tenemos que hacer otra pausa, así que con su permiso, el tiempo. ¿Sí? Regresamos ya para el segmento final. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.
Viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos. El Parlamento de Venezuela, de la oposición al gobierno de Maduro, sin embargo han mantenido posiciones, ¿no?, que conllevan a un entendimiento en Venezuela para tratar de resolver la crisis por la que ha atravesado por ya un largo tiempo ese hermano país. ¿Cuál es la situación que se proyecta para Venezuela en este momento? Bueno, fíjese, yo parto de un principio, ¿no? A más crisis, a más conflicto, más diálogo. Ese ha sido lo que he sido coherente a lo largo de mi vida política y he estado en casi todos los procesos de diálogo en Venezuela. Desde la oposición, en eso también he sido coherente, nunca he tenido un desliz en esa dirección. Desde el año 92 en que surge Chávez, siempre estuve en la acera opositora, pero moderada, ¿no?, que es lo que yo creo. ¿Qué ha pasado? Fíjense, nosotros se produjo un acuerdo, porque es importante partir de allí. Pues si no, imagínense, analizar los 23 años es difícil, pero por el tiempo. Pero nosotros logramos un acuerdo en el 2019, 16 de septiembre del 2019, la Mesa de Diálogo Nacional. Y con ese acuerdo nos ha traído hasta acá. Cosas claves importantes. Hicimos una reforma del sistema electoral basado en ese acuerdo. Ahora es, digamos, es más proporcional la representación en el Parlamento. Es más o menos 50 y 50. Nosotros tenemos los dos sistemas, casi 50-50. Proporcionalidad y votación nominal. Esos son los dos sistemas que tenemos. La proporcionalidad es el 52% y el sistema nominal es el 48%. Bueno, eso lo reformamos. Es la segunda gran reforma que tiene el sistema electoral venezolano. La primera la hicimos en el 2003, que fue pasar del sistema manual al sistema electrónico que tenemos hoy en día. El segundo elemento importante fue el cambio del Consejo Nacional Electoral. Hicimos dos cambios. 2020, julio-agosto, cambiamos el Consejo Nacional Electoral, que fue el que administró las elecciones para diciembre de ese año. Electa ya la nueva Asamblea Nacional, se procedió a hacerlo como establece la propia Constitución, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral por los próximos 7 años, que es el tiempo que reza para los rectores. Por cierto, Consejo Nacional Electoral equilibrado que respaldó Urbi et Orbi en el mundo, ¿no?, que es muy importante. Luego, el haber tenido una elección el 6 de diciembre del 2020 y sale de allí la nueva Asamblea Nacional, la que está ahorita en ejercicio, eso nos permitió anular la dualidad de poder. Es decir, en Venezuela habían 2 presidentes, 2 parlamentos, 2 tribunales de justicia. Bueno, la hora loca, ¿no?, porque eso no tiene ningún fundamento jurídico ni constitucional. Pero esto nos permitió darle una salida incluso a la comunidad internacional. Esta es la ruta. Todavía para ese momento seguía el desconocimiento, el no reconocimiento de la Asamblea, que ya hoy en día estamos restableciendo el reconocimiento de la propia Asamblea Nacional y de muchas instituciones del Estado venezolano. Luego, obviamente, hay una cantidad de decisiones que estamos tomando en la Asamblea que reinstitucionaliza el país. Por ejemplo, en materia de la reforma del sistema de justicia. Bueno, ahí hemos avanzado muchísimo, hemos reformado el Tribunal Supremo de Justicia, hemos nombrado nuevos magistrados. Todo el sistema carcelario está en una revisión profunda, basado también en esa reforma del sistema de justicia. Y vamos a continuar. Ahora en noviembre habrán nuevas decisiones importantes en esa dirección. Es decir, que lo que vivimos hoy en Venezuela, yo lo sostengo, hay una normalidad política. Por eso mi diferencia con México, porque, claro, en Venezuela hay normalidad política, obviamente reconocemos que hay unos rezagos del conflicto, hay presos, todavía algunos presos políticos que hay que resolver, tenemos un problema
que es la migración que hay en la región y que nosotros planteamos que en un nuevo diálogo ese es un tema que tenemos que meternos de lleno a resolver, a ayudar en eso, que la región vea que hacemos esfuerzos. Y sin duda alguna, yo diría que el país todavía tiene que resolver. Por una democracia sólida, viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.